binomio en el numerador. Lo podemos desarrollar como s cuadrada más 4s más 4, todo sobre s cúbica. Aquí voy a aplicar la propiedad de linealidad que ya habíamos visto anteriormente, de tal manera que voy a tener la transformada inversa de s cuadrada sobre s cúbica más 4 por la transformada inversa de s sobre s cúbica más 4 por la transformada inversa de 1 sobre s cúbica. Aquí podemos observar que algunos términos en S van a calcularse, a eliminarse. Aquí me falta una S. Estos se cancelan y me va a quedar la transformada inversa de 1 en S más 4 por la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado más 4 por la transformada inversa de 1 sobre S al cubo. Aquí, esta la conocemos directamente que vale 1. Las otras no, pero lo que podemos hacer es nuevamente factorizar el término en la potencia de la variable s y aplicar la fórmula de t a la n. Entonces sería 1 más 4 por la transformada inversa de 1 sobre s a la 1 más 1. De tal manera que aquí este 1, yo tendría 1 factorial. Esto tendría que dividirlo sobre 1 factorial, que es la unidad en realidad, no afectaría mucho, más 4 por la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado más 1. Utilizamos este 2 para meter el factorial y tendríamos la fórmula completa. Esto sería igual a 1 más 4t, ok, 4t más, en este caso sería, sacamos eliminamos estos términos, 4 sobre 2 factorial me daría 2 por t al cuadrado. Y esta sería mi función original f de t. Y así me puedo ir con muchos más ejemplos, sea este otro, para completar, ejemplo 3. Vamos a calcular la transformada inversa de 1 sobre 4s al cuadrado más 1. Este término lo podemos reescribir como la transformada inversa de 1 sobre 4 que multiplica s cuadrada más un cuarto. Un cuarto lo puedo expresar como 1 sobre 2 por 2 por s cuadrada más un cuarto. Si hago esto, observen que puedo sacar un medio de la transformada inversa y dejar 1 sobre 2 que multiplica a s cuadrada más un cuarto. ¿Qué finalidad tenemos al hacer esto? Cuando yo hago esta operación, ese un medio que tengo en la transformada inversa, lo puedo expresar de la siguiente forma, un medio sobre s al cuadrado más un cuarto. Y aquí ya tengo completada la fórmula del seno, entonces me queda un medio del seno de t medios. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Ok. Todo bien. Y así como esto podemos hacer pues muchísimos ejercicios. Sin embargo, hay ejemplos que se complican y que necesitaríamos utilizar lo que son fracciones parciales. Entonces, vamos directamente a ver cómo resolver un ejemplo utilizando fracción parcial, que es lo que estaríamos, se estaría analizando en este caso. Vamos a resolver la transformada inversa de s más 1 sobre s cuadrada menos 4s. Aquí yo puedo separar o descomponer esta fracción como la transformada inversa de s sobre s cuadrada menos 4s
más la transformada inversa de 1 sobre S cuadrada más 4S. Aquí observen que en el denominador yo puedo factorizar una S y puedo multiplicar entonces S por, sería S menos 4, y en el otro término pues exactamente igual, S por S más 4. Que diga S por S menos 4. Aquí entonces un S que multiplica con un S que divide se cancela y me va a quedar la transformada inversa de 1 sobre S menos 4 más la transformada inversa de 1 sobre S por S menos 4. Este elemento que tenemos acá corresponde a la transformada de Laplace de una función exponencial. Acá sabemos que, recuerden, en las clases anteriores habíamos calculado la transformada inversa de la exponencial. Esa forma es la que yo tengo. Entonces, para este ejemplo, voy a poner acá la transformada inversa de E a la t es igual a 1 sobre S menos A. Tendríamos, sabiendo eso, entonces, que esto es E igual a la 4t más la transformada inversa de este elemento que tenemos acá. ¿Cuál es? 1 sobre S por S menos 4. Esta transformada es la que vamos a resolver utilizando fracciones parciales. Usando fracciones parciales. Entonces tenemos que 1 sobre S por S menos 4 es igual a S más B sobre S menos 4. Aquí tenemos factores lineales distintos y la manera en cómo nosotros desarrollamos la fracción parcial pues es a través de esta suma de fracciones. Ahora, si multiplicamos la ecuación anterior por S de S menos 4, vamos a tener que 1 es igual a A por S menos 4 más B por S. Este término constante 1 va a ser igual a S menos 4A más BS, y si factorizamos los términos en función de S, sería S que multiplica a A más B, y le restamos 4A. Este término constante 1 que tengo del lado izquierdo no depende de S, por lo tanto, entonces menos 4A va a ser igual a la constante 1, y el término que depende de S, que es A más B, igualado con 0, porque del lado izquierdo no tengo elementos que dependan de esa variable. De aquí entonces podemos hacer el despeje. Acá sabemos que A vale igual a menos un cuarto, y del otro lado tendríamos entonces que como A vale menos un cuarto, B con la otra ecuación sería igual a menos A. Es decir, B es igual a un cuarto. Con estos valores entonces tenemos que la fracción 1 sobre S por S menos 4 es igual a menos 1 sobre 4S más 1 sobre 4 por S menos 4. Y vamos a calcular la transformada inversa. Aplicando la Laplace inversa, vamos a tener que la transformada inversa de menos 1 sobre 4S más la transformada inversa de 1 sobre 4 por S menos 4 va a ser igual a menos un cuarto por la transformada inversa de 1 en S más un cuarto, voy a ponerlo aquí abajo, 1 sobre S menos 4. Aquí me falta espacio. Vamos a recorrerlo un poco más a la izquierda. Ok.
Entonces, esto es igual a menos un cuarto. La transformada inversa de 1 en S es 1, más un cuarto de la transformada inversa de 1 sobre S cuarta es igual a E a la 4T. Y con esto finalmente damos el resultado. Finalmente, la transformada inversa de lo que era inicialmente el ejemplo S más 1 sobre S cuarta menos 4S es igual a, observen, teníamos un término E a la 4T que teníamos inicialmente y vamos a sumar los elementos que acabamos de sacar, que es menos un cuarto más un cuarto de A la 4T. Entonces, menos un cuarto más un cuarto de E a la 4T. Estos dos elementos son son iguales, los podemos sumar. Entonces, E a la 4T por 1 más E a la 4T por un cuarto sería 5 cuartos de E a la 4T menos un cuarto. Y todo esto es mi función original f de t. Entonces, observen que también un proceso alterno para calcular la transformada inversa de Laplace, pues sería utilizando lo que son fracciones parciales. Entonces, comenzaríamos a ver algunos teoremas y con esto estamos cubriendo lo que sería la segunda parte del reporte en el que habíamos indicado que, bueno, este como número 2 no debe ser. Aquí sería como segundo punto, definición y ejemplos de la transformada de Laplace inversa. Y en el tercer punto son las propiedades. Entonces, vamos a pasar a esa parte, propiedades de la transformada de Laplace. Estas propiedades nada más voy a dar algunas y ustedes todas las demás las van a complementar. Recuerden, y bueno, eso tengo que subirlo en la plataforma, pero en lo que sería el programa del curso que voy a subir, aquí vienen cuáles son las propiedades de la transformada de Laplace que se van a estar considerando para el resumen. Vean, en el punto 1.1, pues es la definición. 1.1 y 1.2. En el 1.3 estamos deduciendo la transformada de Laplace de algunas funciones básicas. 1.4 vienen las propiedades de la transformada de Laplace, linealidad de la transformada, primer teorema, de traslación, su recíproco, segundo teorema, transformada de la derivada y de integrales, propiedades, transformada inversa de Laplace, que es ahorita lo que acabo de indicar. Y uso de fracciones parciales, que es lo que ahorita les estoy indicando. Está también en Laplace la convolución, en el 1.9. El 1.11 transforma el Laplace de funciones periódicas, solución de ecuaciones diferenciales. Estos son algunos de los temas que ustedes pueden, en los que se pueden apoyar para ir viendo qué propiedades. Voy a ver lo que sería la primer propiedad de corrimiento en frecuencia o teorema de traslación. Primer teorema de traslación. Y dice lo siguiente: si queremos calcular la transformada de Laplace de un producto de una función exponencial por una función f de t, esto me va a representar un corrimiento en la función transformada. Ejemplo, para que quede un poco más claro. Vamos a calcular la transformada de Laplace de e a la 5t por t cúbica. Según esto, yo debo calcular la transformada de Laplace de la función t cúbica y donde tenga un corrimiento, o que diga, donde tenga la variable s, lo voy a correr o sustituir por s menos
en este caso sería A, que vale 5. Es decir, en este caso, la transformada de Laplace de t cúbica sería 3 factorial sobre s a la 3 más 1, que es 4, haciendo la sustitución de s por s menos 5. Esto va a ser igual a 6 sobre s menos 5 a la cuarta potencia. Y aquí tendríamos entonces cómo aplicamos el teorema de traslación. ¿Dudas con esto? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok. Sí, profe, todo bien. Vamos entonces a ver el segundo teorema. Vamos a calcular la transformada de Laplace de una función que tiene corrimiento en el tiempo multiplicado por un escalón unitario, y esto va a ser igual a una función exponencial multiplicada por la transformada de Laplace. Vamos a ver cómo aplicar esto a un ejemplo particular. Déjenme ver. Primer teorema. Ok. Vamos a ver dónde hay el segundo. Ok, corolario. Segundo teorema. Estoy buscando algún ejemplo ilustrativo. Este puede servir. Ok, ejemplo 2. Vamos a calcular la transformada de Laplace de t por u de t. Aquí hay que hacer una indicación. Nota, el u de t va a ser igual a 1, porque esta es una función escalón. 1 para t mayor o igual a 0 y 0 para valores de t negativos. Entonces, aplicando el teorema, esto sería igual a la transformada de Laplace de t menos 0, porque no tenemos corrimiento, por u de t menos 0. Estoy restando un 0 a t y a la función escalón unitario. Si observamos entonces el segundo teorema, A va a ser el corrimiento que esté considerado en la exponencial de la función, en el exponente de la función exponencial. Entonces sería E a la 0. En este caso, bueno, es neutro por S, por la transformada de Laplace de u de t. E a la 0 es 1, y entonces tendríamos la transformada de Laplace de u de t, en este caso, que considerando solamente puedo calcular la transformada para valores positivos de t, y es en los cuales la función existe. Entonces va a ser 1 por 1 en S. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Vamos Sí, bien? profesor. Todo bien, profe. Estamos bien, profesor. Ok, y así pues podemos sacar muchos, bueno, otros ejemplos. Tengo mucho ejemplo gráfico, pero eso lo vamos a estar omitiendo. Ok. Ok. Vamos a entonces a poner otro ejemplo de diferenciación en el dominio de la frecuencia. Esta es otra propiedad. Y este teorema dice lo siguiente: la transformada de Laplace
de t por una función f de t va a ser igual a menos la derivada con respecto a s de la función transformada f de s. En general, podemos poner la fórmula siguiente: la transformada de t a la n por f de t es igual a menos 1 a la n por la derivada enésima con respecto a s de f de s. Punto y coma, donde n igual con 1, 2, 3, etcétera. Vamos a poner un ejemplo de esta fórmula. Vamos a poner, por ejemplo, calcular la transformada de Laplace de t por e a la menos 6t. Calcular la transformada de Laplace de esta función, considerando este teorema, va a ser igual a menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t, que en este caso es e a la menos 6t. Esto va a ser igual a menos la derivada con respecto a s de 1 sobre s más 6, esto por fórmula. Y ahora para derivar esto, podemos hacer un pequeño truco y este elemento s más 6 lo puedo manejar como potencia negativa subiéndolo al numerador. Y esto va a ser al momento de derivarse igual a, utilizando la fórmula, voy a ponerla acá, u a la n al derivarse es igual a n por u a la n menos 1 por u'. Entonces, acá sería igual a menos 1 por s más 6 a la menos 1 por la derivada con respecto a s de la base s más 6. Aquí, estos términos se vuelven positivos y tendríamos s más 6 a la menos 2 por la derivada de s más 6 con respecto a s, pues es la unidad. Y me estaría quedando en este caso que esto es igual a s más 6 a la menos 2 o su equivalente 1 sobre s más 6 al cuadrado. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Y pues de esta manera podemos hacer mención de muchas, bueno, de todas las demás propiedades, pero en eso consistiría el reporte. Que ustedes, como lo estoy indicando al inicio, hagan mención. Ya tendríamos avanzado la definición de la transformada de Laplace en forma directa con ejemplos. Esta parte ya había quedado de la semana pasada. Luego, ahorita estoy haciendo mención de, por ejemplo, la definición de la transformada inversa con sus ejemplos y comenzando con lo que sería la parte de propiedades. Entonces, estos 3 puntos son los que va a contener el resumen o el reporte que van ustedes a elaborar. Entonces, bueno, van a poner su carátula, el nombre de si lo van a hacer en equipos. Habíamos comentado que podía ser máximo 3 personas, ¿verdad? Entonces, esto va a llevar una carátula con los integrantes. ¿Es a mano o computadora? ¿Perdón? Como gustes. Puedes, si tienes esta aplicación de GoodNotes, puedes hacerlo acá o en computadora como más se te facilite, o hacer el reporte de tu cuaderno y juntan la información y lo escanean como gusten. ¿Vale?
Entonces, pues a grandes rasgos esto es lo que estaría considerando el reporte para la parte de transforma de Laplace. Como yo les estoy comentando, hay mucho que está quedando, pues ahora sí que volando, que no lo estoy mencionando, pero para eso se pretende que elaboren el reporte para poder a completar aquellos ejemplos de la transforma de Laplace inversa. Yo nada más estoy mencionando algunos casos muy específicos, pero en el reporte pueden profundizar en ello o en cuanto a las propiedades igual. Yo estoy haciendo mención de algunas y con los ejemplos pues indicando de manera muy breve cómo estaríamos aplicando ello. Pero en el reporte pues ya ustedes pueden ir ampliando esa explicación y pues poner las demás propiedades que vienen en lo que es el plan de estudios de la materia. ¿Ok? Y con eso estaríamos evaluando este primer departamental, como les había comentado, dado el tiempo en el cual estamos iniciando el curso, pues no tenemos, pues ahora sí que otra cosa no hay para más. Salvo el reporte para poder evaluar esta primera parte, dado que no va a haber examen y es lo único con lo que los voy a evaluar. La calificación va a estar en función, pues, de cómo esté el reporte. ¿Vale? Sí, profe. Entonces, ¿qué les sugiero, compañeros? Pues una que puedan pues ponerse de acuerdo si no lo han hecho. Recuerden que la fecha límite es para a más tardar este lunes, para que yo tenga tiempo de poder revisar los trabajos y poder asignarles una calificación, la cual van a ver reflejada en el SAES. Y vuelvo a reiterar, esa calificación va a estar en función de la profundidad que yo vea en el desarrollo del reporte y qué tan completo esté. ¿Vale? Ok, sí, profe. Bueno, entonces, bueno, pues con eso estaríamos de alguna manera teniendo una idea de cómo va a estar elaborado este. Recuerden, va a estar formado por tres partes. La primera es la definición de la transformación de la plana directa con ejemplos. La segunda parte tiene que ver con lo que sería la transforma de Laplace en forma inversa y lo que continuaría con propiedades. De acá incluso también se pudiera a completar para quien tenga pues todavía el tiempo, si es que lo tienen, de aplicaciones. Esas aplicaciones están dadas para resolver ecuaciones diferenciales, pero este punto es opcional. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo pongo en pantalla por si gustan sacarle una captura. Eso estaría con profesor. 12. Y bueno, compañeros, entonces las clases de mañana y pasado sí sería importante una, pues digo, para cuestiones de que ustedes se puedan poner de acuerdo como equipo. Recuerden, el equipo va a ser máximo 3 personas. Yo creo que eh, pues va a ser por esta ocasión importante que sí formen sus equipos de 3 personas, no trabajen solos para que puedan complementar lo mejor posible el reporte. Si alguien trabaja solo, no por ello voy a considerar que como él lo hizo solo y su reporte es pequeño, le dé una buena calificación. Eso no va a funcionar así, dado que yo les estoy dando la oportunidad de que trabajen en equipo. Entonces voy a calificar con el mismo rigor aquellos equipos que estén formados por 3 y aquel equipo que esté formado por un solo alumno. Entonces,
La sugerencia es trabajar en equipos para que puedan complementar bien el reporte y lo entreguen lo más completo posible. ¿Ok? Sí, profesor Isabel. Vale. Pues entonces les digo, la clase de mañana y pasado va a ser, no vamos a tener la sesión como tal, pero sí es tiempo que pueden emplear para ponerse de acuerdo entre ustedes y elaborar el reporte, como les había comentado, para entregar a más tardar el próximo lunes. Voy a abrir un espacio para que ustedes suban el reporte en la presentación que quieran, en computadora, a mano, etcétera. Lo que sí, pues debe contener la carátula con los nombres de los integrantes y de los 3 compañeros, con que lo suba uno es suficiente. Los otros 2 compañeros en el espacio de lo que sería el reporte en la plataforma de Classroom van a poner que trabajaron con X compañero, que fue el que subió el trabajo. Cuando yo abra el archivo, pues voy a ver los nombres de los 3 compañeros y no va a haber necesidad de que tripliquen el trabajo. Por eso, con que uno lo suba, los otros 2 simplemente indican con qué compañero trabajaron, que fue el que pues lo haya subido, ¿no? Y eso sí, deben cerciorarse de que el documento pues se suba correctamente, de que no tenga errores, de que se pueda abrir, de que se pueda visualizar y con ello estaría yo tomando la siguiente semana que no tendríamos clase para poder, para que yo pueda estar revisando los trabajos. Entonces, estaríamos reanudando lo que serían las sesiones. Déjenme ver. Estamos a lo que es 8, el 14 ustedes van a subir el reporte y toda esa semana la voy a estar empleando para poder tener en el SAES la calificación. Si recuerdan, creo, déjenme ver, voy a mostrarles porque eso también me hace falta. Subir la circular con las fechas importantes. Entonces observen que para el último día para subir o registrar la calificación del primer parcial es el 18 de marzo. Entonces observen que como día 18, por eso les estoy dando hasta el día 14 para que suban los reportes. El 18 es el último día, entonces la siguiente semana no vamos a tener sesiones porque voy a estar revisando sus trabajos. Estaríamos retomando la sesión el 22 de marzo. ¿Ok? Entonces, mañana y pasado es para que ustedes se terminen de poner de acuerdo como equipos. Recuerden, deben ser equipos de 3 personas. Esa es la sugerencia y por favor, la recomendación síganla para que el 14 a más tardar a medianoche ese reporte lo tenga en la plataforma y en función, como les comento, de lo completo que esté, yo les voy a asignar la calificación que debe estar a más tardar el viernes 18. Entonces, en la siguiente semana voy a estar revisando esos trabajos. Por eso hacemos un pequeño receso y comenzamos ya de lleno con la parte de Fourier el martes 22 de marzo. ¿Dudas? No, profesor. No, profe. Bueno. Disculpe, Entonces, profe. ajá. Va a subir lo que vimos hoy, ¿verdad? Al Classroom. Claro, y voy a complementarlo con lo que estoy viendo que me faltó de lo que es el formulario, las diapositivas, y lo que era también algunas bibliografías. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues sería todo por hoy. Entonces nos vemos el 22, pero recuerden, el 14 es la fecha límite. Cualquier situación que necesiten, por favor,
háganmelo saber a través del grupo de WhatsApp y estoy dejando este periodo, pues, para que ustedes se dediquen a elaborar ese reporte porque no tengo otra cosa para poder evaluarlos en el primer departamental. Entonces, por eso estoy ahorita haciendo el resumen lo más sintetizado y entiendo escueto, pero es con el objetivo de poderles marcar una idea de cómo elaborarlo. Primer punto, hablar de la transforma de Laplace en forma directa con ejemplos. Segundo punto que debe considerar es la transforma de Laplace inversa con ejemplos. El tercer punto son las propiedades. Hablar de la propiedad, es decir, dar la fórmula y un ejemplo ilustrativo de cómo utilizar dicha expresión. Y si llegan a tener tiempo, la parte de aplicaciones. ¿Vale? Sí, Sí, profesor. profesor. Bueno, pues sería todo. No olviden dejar su asistencia y estamos en contacto. Muchas gracias, profesor. Buen día. Aprovechen el tiempo, por favor. Sí, profesor. Hasta luego.